Como cada verano o cada época estival, los niveles de consumo ascienden considerablemente. Los primeros picos en los niveles de consumo se dan a partir de octubre y noviembre. Entendemos que es en los momentos donde comienzan los llenados de las piletas, situación que a diario tratamos de luchar para ir eliminándola de la práctica de la ciudadanía. El llenado, básicamente el llenado de las piletas con agua potable. En esos primeros meses de la época estival es donde encontramos las modificaciones en las conductas de consumo propio de la época de calor, y ya se profundiza un poco en diciembre y en enero, más aún si existe una ola de calor como la que atravesamos recientemente, que nos generó algunos inconvenientes en el sistema de distribución, un poco ligado al consumo excesivo, y por otro lado tiene que ver también con las interrupciones en el servicio de energía eléctrica. Así que, por suerte, y a diferencia de otras épocas estivales anteriores, de veranos anteriores, no tuvimos ningún tipo de inconvenientes en lo que fue el inicio de esta etapa en octubre, noviembre. Nosotros entendemos que es por la inversión que se generó en el año 2020, entre el periodo julio de 2020 y diciembre del mismo, a pedido del intendente Juan Manuel Llamosas, que rápidamente, leyendo las situaciones que podíamos atravesar en un futuro a corto y a mediano plazo por la pandemia con la que nos rodeaba y las situaciones a las que nos enfrentaba, sabíamos que debíamos reforzar el sistema de producción y de distribución de agua. Tal es así que las indicaciones que nos dio fue que invirtiéramos en ese sistema, y se invirtieron alrededor de 15 millones de pesos en nuevas perforaciones de producción y en la reestructuración de otras que estaban en desuso de hace muchos años, también en una sala de potabilización, de cloración, para permitirnos hacer una cloración y una distribución del agua más eficiente, y entendemos que esa fue una de las razones. Nosotros lo hicimos principalmente porque creíamos que muchas ciudadanas y ciudadanos iban a tener que pasar ese verano, el verano 2021, en sus domicilios, propio de las restricciones a las que nos proponía la pandemia en ese entonces. Así que entendemos que esa situación que reforzó el sistema fue la que en este verano último nos llevó a transitarlo de otra manera, en otras condiciones. De un momento para otro vamos a tener que tomar todo ese tipo de medidas que en su conjunto seguramente van a mejorar esta situación. Por un lado, estamos seguros que es cultural y generacional también el tema del cuidado del recurso del agua como recurso agotable. Estamos seguros de que las generaciones mayores, de mayor edad, son las que, en términos generales, menos cuidado del recurso producen. No así en niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido es donde hacemos hincapié a través de programas de concientización en espacios educativos, en las redes sociales, donde principalmente tiene la utilización de las jóvenes y los jóvenes. Entonces, desde esa óptica se está trabajando. Seguramente más concientización, más presencia en las redes y algunas otras medidas restrictivas mejoren esto. Pero en términos generales hay una situación cultural en Río Cuarto que nos indica que una gran parte de la sociedad no valora como tal este recurso agotable y no lo cuida como se debería. Bueno, este año tenemos una serie de obras, habiendo tenido la posibilidad de incrementar el porcentaje disponible del presupuesto para el periodo 2022 orientado a obras. Se incrementó en alrededor de un 40% más.
60%, perdón. Tenemos estimado alrededor de 100 millones de pesos disponibles para obras por administración, que las hace puramente el Estado, más, por supuesto, las obras que vienen con financiamiento de otros niveles del Estado o de obras producto de la articulación del privado y el Estado, que también se hace mucho, sobre todo en desarrollos inmobiliarios. Principalmente tenemos obras proyectadas, obras de cloacas y obras de agua, que vienen a mejorar, algunas vienen a mejorar y a eficientizar el servicio en algunos barrios, tales así como la culminación de la segunda etapa en Cola de Pato, un barrio donde han tenido durante las últimas décadas un servicio deficiente, ya que no tenían las redes formales. El año anterior, con el intendente Llamosos, pudimos habilitar el 50% de la primera etapa, ya con cañerías formales, con un funcionamiento eficiente para que llegue a cada vecino y vecino el agua en tiempo y forma. Por otro lado tenemos los desafíos que anunció el gobernador con el intendente, de la urbanización de los barrios populares, de estos 4 barrios, que también tenemos injerencia sobre todo en la proyección y en la fiscalización de las obras de saneamiento. Después tenemos pensado y proyectado y presupuestado efectuar y ejecutar la ampliación de redes colectoras en la calle Dinkel Norte, que va a ser pavimentada en este plan de 75 cuadras de pavimento de hormigón, así como ocurrió hace muy pocos meses en Quenón. Previamente se culminó la obra de cloacas. Digo esto de prever con anterioridad para después no tener que hacer doble gasto, creo que también es un pensamiento eficiente para cuidar los recursos del Estado y hacerlo de manera ordenada. Eso también va a ocurrir en la calle Dinkel del Norte, desde la calle Guardias Nacionales hacia el norte, unos 800 metros de obra de cloacas que va a estar beneficiando a las vecinas y los vecinos del barrio San Antonio de Padua, de esa zona. Y después hay otras obras de ampliaciones de redes de agua, de refuerzo para la distribución, para reforzar un poco el caudal de agua que llega a Barrio Alberdi y a otras zonas. Una obra de gran envergadura en la zona de la Rotonda Seminario, previendo el desarrollo de nuevos emprendimientos inmobiliarios. Por supuesto, a la expectativa de que se resuelvan favorablemente gestiones en ENOSA, para poder darle factibilidad con una estación de bombeo y un colector por la calle Río Deseado, poder darle factibilidad a futuro al barrio Quintitas Golf, para luego poder desarrollar las obras de redes domiciliarias de cloacas, o algo que está muy anhelado por los vecinos y es una necesidad. Y por otro lado nos quedan alrededor de 6-7 meses de ejecución con estas obras que han sido gestionadas ante el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, que son 4 obras históricas en Río Cuarto que denominamos Plan de Saneamiento Integral. Son 4 obras, una es la ya culminada 100% Barrio Alberdi, que ahora estamos atravesando las gestiones para ampliarla y poder llegar a todo el barrio Mi Lugar, Mi Sueño 2 y 3. Estamos en plena gestión de ese financiamiento. Otra de esas 4 obras es la ampliación de la estación de bombeo Bicentenario, ubicada en el Parque José Manuel de la Sota, entre el Puente Alberdi y el Puente Ferroviario, que es ni más ni menos que la obra de recepción de todos los líquidos nuevos que se van a generar y recolectar en Barrio Alberdi, que va a trasladar otra de las 4 obras, que es el colector noreste. El colector noreste inicia por allá por la Rotonda Seminario y termina en la zona de los Azudes, en el Parque José Manuel de la Sota, con un recorrido de 6 kilómetros, atravesando y dándole factibilidad a futuro alrededor de 10-11 barrios que hoy no cuentan con la factibilidad técnica para poder desarrollar en un futuro las redes de cloacas. Y por último, una obra también de este plan de saneamiento integral, la 4ª, es el colector sur, que también está en plena ejecución, y se trata ni más ni menos que una obra aliviadora para poder hacer más eficiente el funcionamiento del servicio de cloacas en todo el sur de la ciudad. Estamos hablando
de eliminar el mal funcionamiento desde las 400 viviendas hasta el IPB de Alberdi, recorriendo toda la franja sur, una obra de 2.000 metros que viene a cumplir esa función, y la verdad que estamos muy contentos porque son obras que sin el financiamiento internacional que comenzamos a buscarlo por allá por 2017 y se hizo un hecho a través del gobierno provincial, sin ese financiamiento seguramente hubiésemos demorado mucho tiempo más que estos 18 meses que tiene de plazo de ejecución estas obras. Entendemos que estamos alrededor del 98-99% de cobertura. Difícilmente es hablar del 100% porque el desarrollo es constante, porque la necesidad de seguir ampliando en todo momento se da día tras día. Pero realmente nos quedan sin servicios singularidades que se van resolviendo. De hecho, en los próximos meses vamos a estar llegando en algunas cuadras en la zona del Parque Industrial, de Perón Este hacia el norte, por calle Gutiérrez, Anchorena, Riverindarte. Son alrededor de 6 cuadras que se han desarrollado en el último año y medio considerablemente, rápidamente, y tienen un servicio de agua deficiente o no lo tienen, pero ahora sí, realmente en los últimos meses se han estado llenando esas manzanas y el Estado tiene que llegar a cumplir con esos vecinos para que tengan este servicio básico. Ese es uno de los casos más considerables de mayor cantidad de vecinos, y después por otro lado quedan los nuevos desarrollos, nuevos barrios y seguramente algún punto gris de la ciudad, sobre todo en la periferia, que es difícil de llegar por las distancias porque son pocos domicilios, etc. Esas situaciones tenemos hoy en Río Cuarto, pero el 100% de los barrios tiene agua potable. Después quedan esas singularidades a ir resolviendo a lo largo del tiempo. Y en materia de cloacas, perdón Alejandro, estamos con estas obras entregadas por el gobierno de Río Cuarto y el gobierno provincial, como lo fue la última de Alberdi, las que se están proyectando, más los desarrollos privados que trabajan en conjunto con el Estado, estamos alrededor del 85% del radio servido de cloacas. Es uno de los índices más grandes de la provincia, hablando de ciudades grandes, ¿no? Como es la segunda de Río Cuarto y las que le siguen. Esto sin duda puede darse y podemos proyectar en tener más cupos para volcamiento de líquido en más barrios. Se puede dar porque tenemos una nueva planta, una estación depuradora modelo con una inversión multimillonaria, quizás la obra más grande de los últimos 50 años. Gracias a eso podemos seguir ampliando prácticamente sin límites para cubrir ese 15% que queda, por supuesto acompañado de las obras de infraestructura básica que estamos haciendo para que esos barrios se puedan desarrollar. Y el dato más importante quizás de la planta, además de brindar este servicio, es que está tratando el 100% de los líquidos que genera y se recolectan en la ciudad, y estamos cumpliendo con el medio ambiente, cumpliendo con los vecinos río abajo, de manera tal que tenemos la tranquilidad de que este Estado municipal está cuidando el medio ambiente y cuidando a los vecinos río abajo. Básicamente le hemos ha padecido estos últimos 2 años de pandemia, el periodo 20 y el periodo 2021. Yo siempre digo que es una ventaja total de que estos servicios, el de agua, el de cloaca y del desaguas pluviales, los preste el Estado. Siempre voy a opinar lo mismo, es una ventaja para las vecinas y los vecinos. Podemos discutir la eficiencia o no, el nivel de eficiencia, pero creemos que las reglas en cuanto a la prestación de un privado y el público siempre va a ser más favorable para el vecino. En ese sentido, y te hago la introducción porque entendemos también de que es un servicio que no se le da prioridad, tanto como lo planteamos en el uso del recurso, también se da en el cumplimiento de las obligaciones con el Estado y para cumplir con esas obligaciones que tienen un único objetivo. La recaudación del EMOS es para mejorar la prestación de servicio y para seguir prestando el servicio.
no hay otra. Los fondos que recauda el EMOS no cumplen otra función en otra área del Estado. Simplemente es para cubrir los costos, para cubrir el personal, para hacer obras, para comprar materiales, con la gravedad de que la mayoría de los insumos están atados al dólar. Por lo tanto, el padecimiento de los últimos años, además de la pandemia, yo creo que comenzó en los últimos años, hablando, ¿no? Por allá por mayo del 2018, con la última corrida, donde la inestabilidad de los precios perjudicó considerablemente a las arcas del ente. De ahí es que venimos con algunas situaciones de complicaciones, pero principalmente en pandemia disminuyó considerablemente la recaudación. No obstante, no se detuvieron nunca las obras de infraestructura, tanto hechas por administración, por el propio EMOS y el Estado municipal, como así también en el vínculo vecino-EMOS, que le llamamos, en la interacción entre el privado y el público. Nosotros estimamos que este año va a ser mucho mejor, que algunos indicadores económicos son favorables y por lo tanto tienen que repercutir favorablemente aquí, y eso seguramente nos va a dar la oportunidad de volver a dar un salto de calidad frente a la ciudadanía, pero quiero destacar que en estos 2 años que han sido muy difíciles, jamás se detuvieron las obras, el mantenimiento del servicio y en ese sentido destacar la predisposición del personal del ente que ha trabajado con miedo, con incertidumbre, sobre todo el primer año de pandemia y con inseguridades, por supuesto, pero siempre sabiendo a qué se dedica el EMOS y qué función cumple cada uno y cada una de la ciudadanía. En lo que respecta a obligaciones por cumplir del ente, principalmente las que se fueron acumulando, las deudas que se fueron acumulando son con organismos públicos. Ningún privado, ningún proveedor, por suerte, le han quedado pendientes deudas para con el ente. La situación también se dio principalmente en el periodo 2020, donde los niveles de recaudación se precipitaron. El peor ejemplo fue el del mes de abril de 2020, donde los porcentajes de recaudación llegaron al 17%, prácticamente inviable. Y bueno, durante el año fue mejorando, pero no lo suficiente para cumplir con todas las obligaciones. Así que una de las deudas que se fueron acumulando fue la del servicio de energía eléctrica, que hoy en día podemos decir que está no saneado, pero está ordenado, con un plan de pago implementado para pagar esa deuda de todo ese periodo 2020 de incumplimiento en los próximos años. Y el otro caso es DIPAS. Nosotros como ente debemos pagarle el canon de extracción de agua a este organismo también público de la provincia, pero bueno, eso venía arrastrando, es otra situación porque venía arrastrando de muchos años atrás una deuda considerable, y también se ha formalizado un plan de pago de manera tal que el Estado tiene en materia de deuda ordenado, con obligaciones por cumplir, pero ordenado.